Saludos, amigos y amigas. Les habla José Gómez Cerda. Hoy es miércoles 8 de enero 2025 y queremos en este momento precisar cuál es lo que pasa en Venezuela. Hoy, miércoles 8 de enero. La situación en Venezuela está cada vez más difícil y se acercan días muy complicados para este país vecino. Protestas opositoras, una manifestación paralela del chavismo y calles repletas de policías y militares encapuchados. Venezuela está a la expectativa en la cuenta regresiva hacia la cuestionada investidura de Nicolás Maduro el próximo viernes, dentro de 2 días. La oposición, liderada por María Corina Machado, acusa a Maduro de robar las elecciones del 28 de julio y llamó a manifestaciones para mañana, jueves 9 de enero, en todo el país a favor de Edmundo González Urrutia, quien reclama la victoria de esos comicios. El oficialismo también va a marchar ese día. El grupo oficial de Maduro también ha prometido que va mañana a manifestarse. Las principales avenidas del centro de Caracas, donde están los poderes públicos, están tomadas desde la semana pasada por centenares de agentes de seguridad fuertemente armados. La gente de Maduro. Él anunció la víspera la activación de su plan de defensa para garantizar lo que va a ser una victoria ejemplar. Así ha dicho Maduro. Por eso han militarizado Caracas y parte del interior de Venezuela. El Parlamento, controlado por el chavismo, convocó para el viernes a las 10, el viernes 10 de enero al mediodía, para que el gobernante izquierdista llame a sus seguidores a salir a la calle por millones. González Urrutia cumple una gira internacional que lo ha llevado a Argentina, Uruguay y Estados Unidos, donde se reunió con el presidente Joe Biden, representantes del Congreso y miembros del equipo del próximo presidente Donald Trump. Ahora, en este día, está en Panamá. La estrategia de Edmundo González Urrutia es darle ímpetu a la causa opositora y asumir el rol protagónico para tratar de aumentar la presión internacional. El jueves y el viernes van a ser días históricos. María Corina Machado, declarada en la clandestinidad después de amenazas de cárcel, promete encabezar la manifestación de mañana jueves en Caracas. La última aparición de María Corina Machado fue el 28 de agosto. Quiere decir que hacen muchos meses que ella está en la clandestinidad. La ruta aún no se ha anunciado, pero la oposición ha llamado a protestar en toda Venezuela. No es en una calle, es en toda Venezuela. Dijo María Corina Machado: yo no me perdería por nada del mundo ese día histórico, quiere decir el día de mañana. Diosdado Cabello, ministro del Interior y número 2 del partido de gobierno de Maduro, llamó en paralelo al chavismo
a marchar por el este de Caracas en un recorrido que suele cubrir la oposición en sus movilizaciones. Quiere decir que la marcha de mañana, convocada por la oposición, también el gobierno está convocando a otra marcha. La convocatoria de la oposición a protestar viene condicionada por una dura represión de las manifestaciones que estallaron después que las autoridades electorales proclamaran reelecto a Maduro, que dejaron 28 muertos, 200 heridos y más de 2.400 detenidos en apenas 48 horas. Quiere decir, después que Maduro se proclamó sin tener actas, sin tener ninguna documentación como presidente electo, han matado en las próximas 48 horas de ese anuncio 28 muertos, 200 heridos y más de 2.400 detenidos. Tras de los arrestos, fallecieron varios en prisión. Estados Unidos considera a González Urrutia presidente electo, mientras analistas consideran que podría imponer nuevas sanciones a Venezuela bajo el mando de Donald Trump. La Unión Europea y varios países de América Latina también desconocen la reelección de Maduro. González Urrutia pidió el domingo a los militares venezolanos a reconocerlo a él como comandante en jefe. El alto mando de las Fuerzas Armadas rechazó con profunda indignación el llamado y juró lealtad, obediencia y subordinación a Maduro, que ha multiplicado el poder de los militares. El gobierno ha tenido que depender cada vez más de las Fuerzas Armadas y de la policía para mantenerse en el poder. A partir del 28 de julio, esa dependencia se ha hecho más evidente y el 10 de enero en adelante se va a profundizar. Con nuevas escalas en Panamá y República Dominicana en su gira, el presidente electo González Urrutia sopesa tomar un avión a Caracas junto a un grupo de expresidentes latinoamericanos que le apoyan con miras a asumir el poder en lugar de Nicolás Maduro. Esa aeronave, esos tripulantes, la tripulación y los pasajeros tienen que ser tratados como una fuerza extranjera que intenta evadir, advirtieron el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, quien representa a Maduro. El martes, antes de partir de Washington hacia la ciudad de Panamá, González Urrutia denunció la detención en Caracas de su yerno, Rafael Tudares. Ahora bien, ¿cuál ha sido la posición de los países de América Latina? ¿Cuál es la posición que hay hoy en América Latina, hoy miércoles 8 de enero? Ningún mandatario, ningún presidente oficialmente ha manifestado que va a asistir al acto del viernes de la Asamblea Nacional de Venezuela. Ustedes saben que el año pasado se celebraron 70 elecciones a nivel mundial. Fue el año que más elecciones se realizaron en América Latina, en Estados Unidos, en Europa, en África, en Asia, en todos los continentes. 70. De esas 70 elecciones, 69 fueron en forma pacífica, quiere decir, ganó el gobierno o la oposición, pero se respetó quién ganó. El único caso que queda pendiente es el de Venezuela, de 70 casos. El único que se ha proclamado como reelección sin haber ganado ha sido Nicolás Maduro. Y por eso es bueno conocer qué piensan los gobiernos de América Latina. A pocos días de la controvertida toma de posición, o sea, a escasas horas, varios países de América Latina se han pronunciado para reconocer y respaldar
al líder de la oposición, Edmundo González, como presidente electo frente a los resultados de las elecciones de julio del año pasado. En los comicios pasados en Venezuela fueron ampliamente cuestionadas a nivel internacional por Estados Unidos, la Unión Europea y organismos como la Organización de Estados Americanos, que señalaron falta de transparencia y de verificación independiente de los resultados. Tanto Maduro como la oposición reclamaron para sí la victoria electoral. Más de 5 meses después de las votaciones, o sea, hoy la autoridad electoral sigue sin publicar las actas y los resultados de esas elecciones. Para pasado mañana, el viernes, está previsto que el presidente venezolano tome posesión de cargo para otros 6 años, pero su rival en las urnas prometió regresar a Venezuela desde el exilio para asumir la presidencia. ¿Qué va a pasar el viernes? Ante la tensión de los días previos a la investidura de Maduro y la gira latinoamericana iniciada por González Urrutia en su regreso al continente desde España, varios países han mostrado su respaldo al opositor, y de mantenerlo, ningún mandatario latinoamericano ha confirmado que asistirá al acto oficial del viernes en la Asamblea Nacional de Venezuela. Nunca se ha dado en América Latina una toma de posesión que no hayan asistido ningún presidente. Hasta ahora, hasta hoy, no hay ningún presidente de América Latina que haya confirmado su participación en esa señalada toma de posesión. ¿Qué dice la República Dominicana? El gobierno dominicano, representado por su canciller Roberto Álvarez, ha mantenido la postura de que solo reconocerán al ganador de los comicios venezolanos cuando se presenten las actas electorales originales y sean verificadas por organismos independientes. Quiere decir, ya el gobierno dominicano recibió lo que la oposición mandó sobre las actas, 70% para González Urrutia o la oposición, 30% para Maduro. Esas son actas verificadas en la Junta Central Electoral de Venezuela. República Dominicana ha sido uno de los primeros países, junto a otros, en solicitar la intervención del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, tras los resultados de elecciones de Venezuela que daban como ganador a Nicolás Maduro. El objetivo de esa solicitud es que se emita una resolución que salvaguarde la voluntad popular conforme a la Carta Democrática y los principios fundamentales de la democracia. González Urrutia visitará la República Dominicana mañana, 9 de enero, para participar en un acto de apoyo a la democracia en el Palacio Nacional junto al presidente Luis Abinader. Chile, ¿qué dice Chile? El gobierno chileno fue uno de los últimos en pronunciarse con su decisión el martes de poner fin a la misión de su embajador en Venezuela en medio de la escalada de tensión entre las dos naciones. El presidente Gabriel Boric ha sido una de las voces más críticas de la región ante la opaca victoria de Maduro, y Chile ha manifestado en reiteradas instancias la importancia de que el Consejo Electoral venezolano hiciera públicas las actas. Y aunque no reconoce los resultados que proclamaron a Maduro como el vencedor de las elecciones de julio, tampoco Chile considera a Edmundo González como el presidente electo. El gobierno chileno sí ha calificado los comicios como un fraude electoral y ha pedido a Venezuela retomar la senda de la democracia. Las fricciones entre Chile y Venezuela hicieron que Venezuela expulsara
a todo el personal diplomático chileno de su territorio en el mes de agosto del pasado año. ¿Qué dice Argentina? El presidente Javier Milei mantiene una confrontación abierta con Nicolás Maduro prácticamente desde su llegada al poder en diciembre del 2023. Su gobierno fue uno de los primeros en considerar a González Urrutia como legítimo presidente electo de Venezuela. El gobierno argentino afirma que González se encuentra sometido a una persecución política del régimen del dictador Nicolás Maduro, a quien ha acusado de fraude en las elecciones del 28 de julio, en las que se declaró ganador. En una demostración de su espaldarazo, Milei, el presidente de Argentina, recibió a González Urrutia el sábado pasado en la Casa de Gobierno de Buenos Aires en el marco de la gira internacional de la oposición para recabar apoyo en la región de cara a su prometido regreso a Caracas para asumir la presidencia. Venezuela expulsó el 1 de agosto a los diplomáticos argentinos en Caracas, la misma medida que tomó para otros 6 países en la región que desconocieron los resultados que daban Maduro como ganador. Las rivalidades entre Argentina y Venezuela se agudizaron con la detención el 8 de diciembre de un policía argentino en suelo venezolano tras cruzar la frontera con Colombia. ¿Qué dice México? Aunque la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha defendido reiteradamente la imparcialidad de su país ante la crisis que enfrenta Venezuela luego de las elecciones presidenciales, su gobierno ha sido de los pocos de la región que ha anunciado que enviará un representante a la toma de posesión de Maduro. No es la presidenta, es un representante. Al ser preguntada el lunes pasado sobre cuál sería su posición en la investidura del actual gobernante venezolano, la presidenta Sheinbaum dijo que la postura que está en la Constitución con todos los gobiernos del mundo, la autodeterminación de los pueblos. Recalcó que le corresponde a las y los venezolanos, no a México, definir, porque es un asunto nacional. Pese a que la postura inicial de México fue la de exigir transparencia en las actas de resultados, poco a poco fue convirtiéndose en una posición más condescendiente con Nicolás Maduro. ¿Qué dice Colombia? El gobierno colombiano anunció a finales del pasado año que enviará un representante oficial al acto de posesión presidencial de Maduro y que será el embajador de Colombia en Caracas, Milton Rengido. Petro, el presidente de Colombia, no ha reconocido públicamente ni a Maduro como presidente electo, tampoco a González, pese a los pedidos de la oposición venezolana. Tras las elecciones de Colombia, intentó mediar entre las partes con mira a destrabar la situación, exigiendo que se mostraran las actas de la votación públicamente sin tener éxito. Quiere decir, el presidente de Colombia tampoco va a asistir. Brasil, ¿qué dice Brasil? El gobierno brasileño no reconoce ni a González ni a Maduro como presidente electo de Venezuela. Junto con Colombia, la administración de Ignacio Lula da Silva ha mantenido diálogo constante con el gobierno venezolano y en un comunicado conjunto el 24 de agosto pasado, los dos países exhortaron a Venezuela a transparentar los resultados de las elecciones. ¿Qué dice Bolivia? El presidente boliviano, Luis Arce, dice que no asistirá a la toma de posesión del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Arce, el presidente de Bolivia, ha sido uno de los pocos presidentes de la región que felicitó a Maduro por su victoria electoral y tras las polémicas de elecciones del pasado año. En diciembre pasado,
El presidente boliviano asistió en Caracas a la cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América Latina, que dice Perú. El gobierno peruano considera a Edmundo González como el presidente electo de Venezuela. Perú no reconoce los resultados de las elecciones del 28 de julio, tal como lo anunció la autoridad electoral de Venezuela. Además, Venezuela rompió relaciones con Perú en julio después de unas declaraciones del entonces canciller peruano Javier González, en las que afirmó que González era el verdadero y legítimo presidente electo. ¿Qué dice Panamá? Ante la presencia prevista para hoy de Edmundo González en Panamá, la Cancillería calificó un acto de reivindicación de la democracia en Venezuela y América. Panamá expresó su reconocimiento al líder opositor como presidente electo el 2 de agosto, días después de suspender las relaciones diplomáticas con Caracas. Los vuelos comerciales entre ambas naciones están suspendidos. ¿Qué dice Uruguay? Ante la visita de Estados Unidos y las previstas en Panamá y República Dominicana, Edmundo González pasó también por Uruguay durante el fin de semana. El presidente uruguayo Luis Lacalle Pou y el canciller Omar Paganini recibieron al líder opositor en la capital Montevideo y ratificaron su apoyo. No hay dudas de que es el presidente electo de Venezuela. Lamentablemente, la dictadura venezolana ha decidido perpetuarse. En un comunicado, el gobierno uruguayo reafirmó el derecho de González Urrutia a asumir el 10 de enero la conducción del gobierno de su país. ¿Qué dice Paraguay? Por su parte, Paraguay reconoció el lunes a González como el presidente electo de Venezuela y exigió al embajador Ricardo Capella y al personal diplomático de Venezuela acreditado en Paraguay que abandonen el país en las próximas 48. Paraguay ha denunciado la persecución política sistemática y el desprecio absoluto del régimen hacia las garantías electorales, exigiendo de manera categórica la total transparencia del proceso y la celebración de elecciones libres. Ecuador, ¿qué pasa? ¿Qué dice Ecuador sobre Venezuela? Aunque Ecuador no se ha pronunciado en las últimas semanas acerca de la situación de Venezuela, la Cancillería confirmó el martes que su titular asistirá a las reuniones de cancilleres en Panamá este miércoles, o sea, el día de hoy, con Edmundo González, a quien se refirió como presidente electo de Venezuela. Ecuador no tiene relaciones diplomáticas con Venezuela desde mediados de abril del año pasado, cuando ese país rompió relaciones diplomáticas en rechazo a la irrupción de la policía a la Embajada de México en Quito, Ecuador. ¿Qué dice El Salvador? El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, tampoco reconoció los resultados oficiales anunciados tras las elecciones de julio del año pasado. Un día después de las votaciones, publicó que las elecciones fue un fraude. Además, el mandatario recordó que El Salvador rompió relaciones diplomáticas con Venezuela 4 años atrás y aseguró que éstas no se retomarán hasta que el pueblo pueda elegir a sus líderes en elecciones de verdad. ¿Qué dice Honduras? La presidenta hondureña, Xiomara Castro, fue uno de los pocos jefes de Estado que felicitó a Nicolás Maduro por su cuestionado triunfo en las elecciones. La misma posición mostró el canciller de Honduras. Saludamos al hermano pueblo de la República Bolivariana de Venezuela por una ejemplar jornada electoral pacífica en la que expresaron su voluntad soberana y democracia. A pesar de eso, la presidenta Xiomara Castro no asistirá a la toma de posición
de Maduro este próximo viernes. ¿Qué dice Nicaragua? En una carta firmada el 28 de julio, tras las elecciones venezolanas, el presidente nicaragüense Daniel Ortega y su vicepresidenta, su esposa Rosario Murillo, saludaron la gran victoria de Maduro y recordaron al comandante Hugo Chávez. No han dicho si van a participar en esta toma de posesión. ¿Qué dice Guatemala? Guatemala desconoce el resultado de las elecciones presidenciales de Venezuela realizado el 28 de julio del 2024 por no contar con las garantías correspondientes y por no respetar la voluntad popular expresada por el pueblo venezolano en las urnas. Así se pronunció el gobierno de Guatemala. El mandatario guatemalteco sostuvo una llamada de respaldo con González Urrutia y con la líder opositora María Corina Machado en septiembre pasado, tras la que cuestionó los hechos graves de violencia y criminalización por el régimen de Nicolás Maduro que se desviaron de las elecciones. ¿Qué dice Costa Rica? El gobierno costarricense calificó en su momento como fraudulenta las elecciones de Nicolás Maduro y no reconoce su legitimidad, por lo que firmó un pronunciamiento junto con Argentina, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. El martes el canciller Arnaldo André Tinoco viajó a Panamá para reunirse con González. También la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, participará como parte de un grupo de exmandatarios latinoamericanos que van a acompañar al líder opositor en su intento de llegar a Venezuela. Hemos dado a conocer aquellos países de América Latina que han fijado posición con relación al caso de Venezuela. Mañana es el desfile, las manifestaciones que va a hacer la oposición de Venezuela, liderado por María Corina Machado. ¿Cómo será? Venezuela está ocupada por los militares. Sin embargo, el pueblo, los que votaron el 24 de julio contra Maduro, los que están irritados porque fueron encarcelados, fueron heridos, o todos aquellos que están contra Maduro, mañana van a salir. ¿Cómo será? Habrá represión, habrá intento del gobierno de mantenerse en el poder. Eso será mañana y el viernes está señalada la toma de posesión del nuevo presidente. Lo del viernes depende mucho del jueves. El jueves, mañana, puede pasar cualquier cosa que no sabemos. Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, los líderes del gobierno comunista de Venezuela están armados, están preparados, están capacitados. Es un gobierno que tiene un grupo militar sostenido económicamente con mucho dinero. Venezuela es un país productor de petróleo, tiene mucho dinero y está invirtiendo todo su dinero en mantener a todos aquellos grupos que están contra la oposición, militares, policías, grupos paramilitares y todo el grupo. Así es que nosotros pedimos como cristianos que mañana triunfe la marcha que hace la oposición contra el presidente Nicolás Maduro. Muchas gracias por su atención y espero continuar comunicándome con ustedes sobre esta situación de Venezuela. Hoy es miércoles 8 de enero 2025 y lo que hemos tratado son temas de actualidad hoy en Venezuela. Gracias por su atención.